Invitamos al doctor Alberto Ruiz Derenchun a acercarse al estrado. Él va a exponer el tema Realidad Inmobiliaria Argentina y Derechos Reales. En el año 1964. En el año 1978 se graduó en la misma facultad en el curso de especialización posgrado como licenciado especialista en Derecho Contractual y Registral. Desde 1982 es profesor de Derecho Civil 4, Derechos Reales, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de La Plata. Desde el 2002 ejerce la dirección del registro de la propiedad inmueble de la capital federal. Escuchamos entonces al doctor Alberto Ruiz Derenchun. Adelante. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, un especial agradecimiento a los organizadores por la distinción que significa a un hombre de derecho venir a hablar en un ámbito que me resulta particularmente simpático, no solo por razones de familia, como más de uno de ustedes lo saben, sino porque, ya lo van a ver, creo realmente que los que estamos en esto de la tierra, desde hace muchos años, no me refiero a la edad, sino a los tiempos del hombre, han ido realmente organizando y dándole razón de ser al Estado. Es decir, formamos parte del eje político fundamental que distingue a los seres humanos de los otros seres de la creación. Por eso me parece que para dar una visión resulta particularmente necesario hacer un pasaje histórico, que voy a tratar de hacerlo de una manera lo más ágil posible, para que se comprenda cuáles son las conclusiones a las que quiero arribar con respecto a esto de que hay nuevos derechos reales y hay como un tiempo nuevo en el sentido de la movilización alrededor de la tierra, la organización del suelo, el uso del suelo, y no solo aquí en la provincia de Buenos Aires, sino que algunos lo hemos podido comprobar. Recién escuchaba matices de regularización dominial, y yo he tenido suerte porque he podido verlo ya desde la década del 80 en toda Latinoamérica, Es decir, nada de lo que nos pasa deja de suceder en otros lugares del mundo. Esto debe alentar un poco la tarea y no creer que estamos solos. Bueno, en esto de que somos seres humanos y habitamos esta porción del territorio del planeta, se dice que el descubrimiento de América se computa desde 1492, donde un señor llamado Cristóbal Colón lo hacía según algún acuerdo político-económico firmado con los reyes llamados católicos. Sobrevino luego la expansión y la toma del territorio, según avanzadas que el historiador le llama corrientes, destacándose la conquista de parte central de América, tierras de México, luego por el Pacífico, el Perú, más al sur, Chile, y por el norte, Colombia, hasta los umbrales de Venezuela, donde no se podía acceder y recién fue tierra realmente colonizada, no siendo el pedazo de la costa que le dio el nombre Bolívar, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se supera el flagelo del mosquito. Es decir, la enfermedad impedía meterse allí. Se destaca la llegada al Río de la Plata de Solís en 1516, pero pasa, lo avista, se dice. Le llama Mar Dulce, todos lo conocen. Luego en el año 36, 1536, también por otro acuerdo,
un acaudalado granadino, Pedro de Mendoza, que tenía una particularidad, era de una familia bien, pero había participado en el saqueo a Roma, en el saqueo de Roma. Y así como mérito posible, se lo armó y se lo mandó al Río de la Plata. Aquí vino con más de 300 hombres armados. Y aquí que su trato con el aborigen fue tan malo que el aborigen comenzó una guerra contra él, que enfermo de sífilis, por otro lado, se tuvo que huir, se fue. Murió en alta mar. Esta tierra seguía virgen. Viene luego Juan de Garay, que lo envían desde Asunción, que ya estaba funcionando como centro político organizado. Y lo envían para precisamente instalar en la boca del Río de la Plata un puerto útil. Entonces no le ponen armas y no lo mandan en guerra. Le dan 70 familias y le dan cerdos, ganado y grano para siempre. Así nace realmente el Río de la Plata como cosa organizada. Las otras corrientes que fundaron las ciudades que ustedes conocen, Salta, Santiago, Tucumán, La Rioja, la misma Mendoza, unos vinieron del este, otros del norte, pero venían en otro plan. ¿Por qué evoluciona esto? Porque hay como una suerte de anarquía también en la forma de instalarse en nuestro territorio. Por eso están diferentes los títulos del norte a los títulos del sur. Por eso están diferentes las modalidades del hombre del centro-sur y del norte de nuestro país. Somos continuadores entonces del Homo sapiens, vuelvo a la historia, que desplazó, se dice, hace 300.000 años al hombre de Neandertal, que ya habitaba la Europa conocida con otra conformación. Ustedes saben que ha habido modificación morfológica de nuestro mundo, pero que en definitiva ha habido un debate bastante inteligente que recién hace muy pocos años, creo que no más de 4 o 5, la antropología lo está empezando a develar a través del estudio que se hace por vía atómica de los genes. Todos los que estamos aquí, usted, yo, tenemos exactamente los mismos genes que el Homo sapiens de hace 160.000 años. En lo único que diferimos es en la inteligencia, en la evolución que ha logrado esa inteligencia. Entonces estamos aquí reunidos para hacer un acto inteligente, uno más. Nuestra vida es tan pequeña, tan pocos somos, pero estos pequeñísimos avances que se van logrando es lo que se llama cultura. Así entonces, no queda duda que este mismo esfuerzo, hoy compartido con otros métodos tecnológicos, fue la fuente de la evolución desde ese primer hombre. Y por eso se tiene poca noticia también, merced a el elemento que generaba la lucha de pueblo contra pueblo, la guerra y la destrucción que producía culturalmente la invasión de un pueblo a otro. En definitiva, como ustedes saben, Alvin Toffler habló de las 3 olas, ¿no? Primera etapa, segunda etapa, tercera etapa, y señala que ya estaríamos en una cuarta donde precisamente lo que va a interesar al mundo y en la búsqueda de esa riqueza y en la búsqueda del dominio, en la búsqueda del poder, que en otros tiempos fue otro el motivo, pero que en definitiva ese hombre del que somos parte se mueve con las mismas apetencias, la tierra, el poder y la conducción política. Dice este pensador
que va a ser el manejo de la información y el manejo precisamente de los elementos de la inteligencia. Pues lo mismo hacían los egipcios, lo mismo hicieron los persas, lo mismo hicieron los griegos. En cuanto invadían, lo primero que tomaban era la biblioteca y los rollos donde había alguna instrucción y alguna cultura. De manera que, mutatis mutandi, lo que quiero hacerles ver es que hay una lucha, una evolución y una preocupación. En este terreno es indudable que tiene mucho interés para nosotros señalar qué pasó en esa llegada del virreinato. Hay algunas normas muy interesantes, una de ellas que merece destacarse es el por qué precisamente la corona española dominó, y no solo dominó, sino que entregó estas tierras. Que este es el origen, en definitiva, de los registros de la propiedad inmueble, de la organización de la propiedad del dominio, de los derechos reales, y el origen de los catastros, de alguna manera. No había una tipificación de dominio ni una tipificación de los catastros como hablamos hoy. De manera que veamos cómo se llega. Garay hace un reparto de tierras que todos alguna vez lo han nombrado, estudiado o tenido en sus manos. Ese reparto que él hace en 1580 lo hace siguiendo la normativa que había dado precisamente la corona española a través de esta norma que se llamó la Real Provisión para Nuevos Descubrimientos. Fíjense ustedes, esta Real Provisión es de 1573, Carlos III. Esta Real Provisión se hace en 1573 y en 1578 el mismo Carlos I, había armado lo que se llama, y es el origen de los registros hipotecarios, del registro hipoteca. O sea, fíjense que armó la tierra y armó el tema hipotecario con cierto paralelismo. Repito la fecha, 1573. La pragmática de Carlos I, a la que me estoy refiriendo, es de 1538. Y luego un descendiente de él, Carlos III, en 1738, le dice al virrey merced a la cantidad de problemas que tenían y que no se aplicaba, ya que se había hecho esa verdadera regulación del derecho hipotecario para poder desembarazar de pleito las propiedades, decía en una parte del fundamento, texto que lo tengo a disposición de ustedes, lo trajimos del Archivo de Sevilla, algún trabajo que se hizo hace ya mucho tiempo. Bueno, allí decía precisamente que había que organizar los registros hipotecarios porque no se podía disponer libremente y con claridad de la tierra, y porque además no se sabía cuánto podían y cuánto debían abonar los que eran disponentes de ella. Y todo esto ustedes vean que va emparentando la organización con un fin fiscal, con un fin de sostenimiento del Estado, que ahí es donde está la clave de todo esto. Todo esto que hacemos es para la felicidad del hombre y la organización del Estado, en definitiva. Por eso quiero ir hilvanando, y discúlpenme que lo haga con este paneo histórico que a lo mejor es un poco pesado. Pero es que quería hacerles ver a ustedes por qué la aparición de nuevos derechos reales, como entiendo, no es pacífico en la doctrina de mis colegas, pero para mí, a partir de la 24.441, la propiedad fiduciaria y luego definitivamente el leasing inmobiliario son nuevos derechos reales que brindan un panorama muy cómodo, muy nuevo, muy fértil y muy de futuro para todo esto. Organizar la tierra de esa manera, en esta Real Cédula, Garay, cuando entrega la tierra, la entrega siguiendo ese plan. Fíjense ustedes, él precisamente la ciudad de Buenos Aires la armó sobre la base de esas 40 manzanas, hizo una zona de quintas en donde precisamente no se podía crear ganado.
y las suertes de leguas eran sí previas a las estancias donde sí se podía criar ganado. Fíjese cómo hay, incluso ya de origen en todo esto, un plan urbanístico, que de esto es lo que se trata. Nosotros nos olvidamos de los planes, o mejor dicho, en la evolución de estos pueblos, se fue olvidando el plan urbanístico y entonces se produjo como un divorcio entre la propiedad, el catastro, la regulación del suelo, y eso trae muchos dolores de cabeza. Hace un rato hablaban de eso. En definitiva, este origen, al que yo me he remitido de una manera muy apretada, no es el único. El famoso libro del becerro, tantas veces enunciado, que se utilizó en Castilla, el trabajo que hizo en Irminón, en cierta zona de la Francia del siglo IX, Saint-Germain-des-Prés, para organizar su abadía y hacer conocer a los suyos el tipo de organización que tenían y el suelo que tenían, son antecedentes indudables junto con los que brinda Grecia, siguiendo la mano a Egipto, cuando organizó la Capistrata luego, que también todos han sentido nombrar más de una vez. Roma toma todo esto, lo toma de Grecia. En Grecia había un registro de la propiedad con mucho más tino que el de Roma. Claro, pero ustedes saben lo que pasó con Roma. Roma fue un imperio. Y lo dice Vélez Sarsfield en la nota del artículo 2506 del Código Civil, dice: los romanos no podían hablar del origen de la tierra. Claro que iban a hablar si era a pura sangre. El título antecedente era un muerto, de manera tal que allí quedan para siempre cortados algunos hilos históricos de algunas instituciones. Hay razones siempre para por qué tal institución se va abajo o se va arriba. ¿Por qué decayó el catastro en la provincia de Buenos Aires? ¿O por qué no decayó? ¿O por qué decayó la publicidad en los derechos reales? Siempre hay una razón política, segunda o primera, que domina todo. De manera que yo por eso agradezco al presidente, mi amigo Tonelli, que como siempre tiene actos de excesiva generosidad, y me invitó a hablar un poco de esto con ustedes. Y me parecía que tenía que presentar esto, de cómo llegó al Río de la Plata todo esto. Llega entonces de la mano de esa normativa española, y sobre todo de una normativa de 1680, o sea, casi 100 y pico de años después, que se vincula concretamente, como lo dice el mismo título del trabajo, tomado de la recopilación de leyes de India, es para la instalación de los nuevos pueblos. Se siguió esa normativa, tanto que, como dije, Garay la plantea. No voy a dar detalles de las 46 manzanas urbanas, de dónde iban hasta dónde iban, la famosa polémica que hubo sobre las suertes de Garay, si eran desde Pelo de Agua o desde la Barranca, que dio lugar a más de una movida amistosa, como siempre, entre vecinos, pero que, como ustedes saben, porque lo ven todos los días en su quehacer profesional, da lugar a veces a una corridita. Bueno, así las cosas, nosotros tenemos toda una labor agrimensural que es la que sustenta realmente y da paso a lo que hoy es la organización catastral. La provincia de Buenos Aires, como ustedes saben, se puede decir que la 4331 es la que arma la cosa, pero no es la primera. Tanto no es la primera que precisamente les voy a dar un detalle de cómo fueron las mensuras básicas que llevan a Rivadavia a trabajar el tema. Ojeda en el 1606 amojonó por primera vez esas chacras de Garay. Luego, con motivo de las quejas que había, terminó en el 8, las quejas de los vecinos por este asunto de la movida, y de que no había puntos de referencia fijos, sino un amojonamiento que fuera oficial, indudable. Hubo una protesta de los vecinos y un alarife y un piloto, Fernández Piedepalo se llamaba, que hicieron una rectificación de esto allá por 1612.
Pero esto quedó quieto, 1650, recién viene el plano de Ozores, que muchos habrán visto y utilizado. El plano de Ozores, donde ya empieza a referenciar y dar con puntos fijos las suertes de Garay, para ir estableciendo una cuadrícula imaginaria, un armado básico. Así empieza la provincia de Buenos Aires. Es como un origen porteño esto, vamos a decirlo en un sentido, que todos los que somos de la provincia de Buenos Aires sabemos la extensión que tiene esa palabrita, pero es así, vino ahí. Hay un primer plano catastral que es distinto al plano de Ozores. Lo trabajó Bermúdez sobre el 1713, luego Alsina en el 1800, y en definitiva nosotros nos encontramos con un movimiento en 1810 que a través de su primer triunvirato, su junta, toda su labor política, necesitaba tener un sustento y un armado del Estado. De este modo, nosotros, saltando etapas, creo que podemos decir con toda precisión de que es Rivadavia el primero que en 1812 manda a levantar un plano topográfico de la provincia y lo hace pidiendo que tenga dos aspectos, es decir, que haya una representación gráfica y, si es posible, dominial. No hubo un resultado muy generoso de esto porque estaban todos muy limitados, todos quedaban embretados luego de las suertes de Garay y no podían avanzar. Y es muy claro, porque el indio estaba aquí nomás en la boca del Salado. O sea, tampoco podían ir, como quien dice, haciendo el mismo reconocimiento, el perito. Por eso es que en 1824 el gobernador Las Heras da una suerte de instrucción que tiene un alto contenido militar también, pero crea una comisión topográfica, ya con un sentido más de avanzar e ir marcando. Y ahí sí hay un informe escrito y uno geométrico. Ahí hay un antecedente. Luego Rivadavia, definitivamente, en 1826, un poco después, crea el departamento topográfico que todos conocen. Luego tenemos la ley de la carta y la 4331 a la que ya me referí. Hay entonces, y vuelvo a pedir disculpas por lo apretado de la síntesis, esto es mucho más largo, el trabajo escrito lleva mucho más tiempo. Hay una llegada a nuestro día de este par de instituciones. Por un lado, esta organización del Estado y con estas demarcaciones territoriales destinadas fundamentalmente al control político y, si es posible, obtener algún sostén económico del Estado. Y esto tampoco fue un invento de esta tierra, sino que fue un poco como el origen mismo de la institución catastral a partir del siglo X, XI. Porque hasta ese momento, en el medioevo, no era necesario. ¿Cómo va a ser necesario si el rey era el dueño de todo? Y él era el que a cada uno de los que habitaban en el terreno que él defendía y a los que les garantizaba el sostén y la vida, les exigía gabelas. Vean que cuando se empieza a relajar la relación absoluta del rey con la tierra, cuando empieza a participar el ciudadano, es cuando precisamente empieza a aparecer el catastro ya con un sentido un poco más de sostén del Estado y no sostén del rey. Y además como garantía de establecimiento, la organización de los pueblos, etcétera, etcétera, las cuadrículas, aquel viejo sistema etrusco que se abandonó en el medioevo y se siguió, en vez de seguir la cuadrícula, se seguía los vaivenes de la zona, es decir, se amoldaban al terreno, lo que pasa hoy en día con todo lo que es Latinoamérica, la zona de los faldeos, las villas, etcétera, están ubicadas totalmente de una forma arbitraria. Y coincide, fíjense, la ruptura de un estado determinado coincide con la aparición de esa desprolijidad en el uso del suelo. Entonces, ahora estamos como tratando de volver a tener un uso del suelo un poco más orgánico. Entonces, fíjense que en la historia, entonces, como se dice en el Dante, hay como un corsi y ricorsi, hay como un vaivén en donde el hombre, siguiendo esa inteligencia, no se suicida, va buscando caminos de solución, no caminos de problema. Dentro de este mapa, a Vélez Sarsfield se le encomienda una labor
en 1865. Yo llegué hasta el 26 con Rivadavia. Se organiza el Estado, Constitución del 53, y a Vélez Arfield se le dice, ¿y quién se lo dice? Además, un amigo, Sarmiento, el ministro del Interior, que por otra parte era Martínez en ese entonces. Necesitamos código civil, necesitamos organizar la tierra y el suelo. Y Vélez Arfield lo hace, fíjense, siguiendo estas mismas directivas españolas, y lo dice en el Código Civil, salvo que algunos creen que no. En la nota del artículo 3145, 46, 47, donde habla de hipoteca, es el capítulo de hipoteca, ahí en la nota Vélez Arfield dice que véase para este tema la Real Cédula del 20 de septiembre de 1802. Fíjese cuándo llega. En 1802 llega una directiva para organizar el registro de la propiedad y los registros notariales al Río de la Plata. Ya no era suficiente con la audiencia y con el secretario del Cabildo, sino que era necesario organizar un poco este asunto, porque era necesario para el virrey, porque había sido creado en 1700 y pico, 1770 y tanto, el virreinato del Río de la Plata. O sea que no tenía tanto tiempo de gobierno con este sentido tan autónomo que tenían los virreinatos. Era una zona que necesitaba, nosotros fuimos la mayor parte del tiempo una zona desordenada. Sé que fíjense, llega en 1810, todo lo que ustedes conocen, y entonces se llega hasta 1853, Constitución, Código Civil. ¿Qué derechos reales instalamos? ¿Qué propiedad instala Vélez Arfield? ¿Qué dice la Constitución Nacional? Dice en el artículo 17, que es exactamente el mismo de aquel entonces, que se garantiza la propiedad de acuerdo con la ley. Y punto. He tenido la posibilidad de hacer un recorrido por constituciones de distintos lugares del mundo. Lo llevo a la facultad en mis clases ya hace más de 15 años. Y algunos que han sido mis alumnos, que por supuesto no están acá, pero ya lo han visto. Yo tengo la Constitución de Mao Zedong, la del Libro Rojo, en español. La de Cuba, la que hizo Fidel. La de México, de 1915-17, que es la primera constitución socialista que hay en Latinoamérica y que hay en el mundo de ese perfil, donde nacionaliza toda la tierra, famoso problema que tenía México con la Iglesia y que terminó de esa manera. ¿Y por qué hablo de estas? Porque puedo hablar de cualquiera otra de las 15 o 17 constituciones de Latinoamérica, porque todas dicen lo mismo que la Constitución argentina, y lo mismo que Mao Zedong, y lo mismo que Fidel. La propiedad se organiza de acuerdo con la ley que establece el régimen. Entonces no es que uno lo prohíbe, otro no lo prohíbe, depende de lo que políticamente hoy tengas como poder legislativo para ver qué tipo de propiedad tenés reconocida. Y esto que para mí es una cosa sencilla, pero para algunos es un descubrimiento, no es ningún descubrimiento, es seguir el paso de la historia con ese mismo ritmo que rápidamente en este paneo quise presentarles. Y Vélez hace lo mismo. Vélez hace lo mismo. Dice, bueno, voy a seguir con la idiosincrasia del hombre común. ¿Cuál es la idiosincrasia del hombre común en nuestro tiempo con respecto a la propiedad? Yo le pregunto a cualquiera de ustedes, si ustedes acaban de comprar algo, les voy a dar el mismo ejemplo que razonó Vélez Arfield. Lo acaban de comprar, ponen el dinero arriba de la mesa. Vamos a hablar de un objeto mueble. Por ejemplo, ¿cuántas veces vamos a comprar una vestimenta y la tenemos que dejar un par de días porque, como siempre pasa, el pantalón nos queda largo? O hay que cortarlo un poco. No digo lo que les pasa a las chicas los sábados cuando salen a pasear y se encuentran con una blusa que les gusta. Pero en definitiva, usted la pagó, usted se va con la boleta o a lo mejor un ticket, pero usted no tiene la cosa. El hombre común, ¿cuándo se siente dueño? Sin tener que ir a la facultad, sin tener que andar mucho en la calle de la vida. Y él se siente dueño cuando tiene la cosa bajo su poder.
el acto material, físico. Y entonces Vélez Sarsfield dice, ¿cómo voy a dejar la posesión yo como institución? ¿Cómo voy a abandonar esto y me voy a ir al sistema francés, que era lo que estaba de moda en ese tiempo? Imagínense que hoy en día a un legislador en materia de tierras, o en materia de cualquiera de estos temas que nos convocan, se le ocurre establecer un sistema que esté en contra de lo que es la tendencia política mundial en este momento. Bueno, eso es lo que hizo Vélez. Todos los autores de derecho civil, en general, yo algunos cuantos he tenido que leer, dicen que sigue la doctrina francesa. Para nada, en materia de propiedad, para nada siguió a los franceses. Por el contrario, siguió la idiosincrasia esta de la que hablo, que esto es lo que indico en el punto de la propuesta. Título, modo, como base del sistema. Título y modo, título suficiente y modo suficiente. ¿Qué es el título suficiente? Y el título suficiente es la causa, el por qué. Cuando yo te digo, ¿por qué tenés esa camisa? ¿O por qué tenés ese libro? Porque la causa. Y vos me decís, y por tal motivo. Lo que sucede es que en materia de negocio inmobiliario, generalmente lo primero que me decís, lo compré. Y la compraventa inmobiliaria aparece entonces como la figura más común. Pero hay muchas causas que a vos te transforman en propietario. Entonces Vélez Sarsfield analiza todo ese panorama y dice, no, yo voy a establecer un sistema causal en donde la causa, si el título, sea el fundamento de la propiedad. Y hay otra cosa más sabrosa todavía. En la nota del 2506 del Código Civil, cuando Vélez Sarsfield dice, ¿a quién le voy a dar la propiedad? Que es la gran pregunta de todo legislador desde el punto de vista político. Bueno, ¿a quién damos la propiedad? ¿La hacemos socialista? ¿La hacemos comunista? ¿Qué hacemos? Porque ahora simplificamos así, ponemos una etiquetita y decimos rápidamente. Y entonces en ese repaso histórico, Vélez Sarsfield repasa 3 derechos. El derecho español, y trata 2 leyes de partida, en donde dice, bueno, los españoles para definir el dominio lo definían diciendo que ese poder que OMA sobre la cosa, en español antiguo incluso está la nota. Es de lo más interesante esa nota del Código Civil, está en español antiguo, esa frase, porque pone textual la partida de Alfonso, ¿no? Y habla del poder del hombre sobre la cosa, de hacer en ella lo que quisiera, pero respetando a Dios y al fuero, dice. Es decir, no es tu voluntad absoluta, sino que hay un derecho natural y las leyes del lugar, el fuero. Y agrega la otra nota, la otra ley de partida, creo que la 15, donde dice, pero hombre ha de hacer con la cosa lo que quisiere, siempre que no haga daño a otro, es decir, siempre que use la cosa con racionalidad y no le haga daño a otro. Esto está en las partidas de Alfonso el Sabio, y algunos han escrito bibliotecas enteras para hablar del abuso del derecho. Yo cuando entre los míos los veo en esos esfuerzos, yo digo, la flauta que perdieron tiempo, si esto ya estaba hecho. Pero ¿qué pasa? Sucede esto que quise también poner de manifiesto en esta escena, que es cómo hay un corsi y ricorsi político en la vida. Entonces Vélez astutamente dice, no, dice, yo voy a seguir, lo dice al final, voy a seguir a los autores Aubry-Roth, ¿viste? Aubry-Roth suena francés como la gran flauta, ¿no? Sin embargo, Aubry-Roth, cuando ponen el dominio, lo ponen como está en el 544 del Código francés, que él mismo también transcribe en esa nota, y lo transcribe en español. Y no hay un solo autor que haya dicho que esa traducción está mal hecha. Y ahí dice, el derecho francés, que dice, de hacer de la cosa lo que quisiera, de la forma más absoluta, que es lo que él no pone en el 2506. Él no pone el dominio absoluto. Y no lo pone, y sigue la nota y explica. Esto que dije de los romanos, porque ellos no podían explicar las cosas, dice, cuando hablan del dominio, ¿qué van a explicar el dominio? Dice, ellos dijeron, ius utendi, ius fruendi, es decir, el derecho de usar y disponer, nada más, así lo definían. Claro, usar y disponer, entraban, usaban y disponían. Seguimos la historia. Entonces yo no, dice Vélez Sarsfield, ¿sabe a quién le voy a dar la propiedad de la tierra? Y yo voy a decir algo que a lo mejor a algunos les suena
políticamente conocido. Dice, yo le voy a dar la tierra al que trabaja, como fruto del trabajo y el derecho de disfrutar libremente lo que el trabajo ofrece al hombre. Lo dice Vélez en esa nota. No quiero apropiarme de ningún pensamiento político, simplemente quiero ponerlo arriba de la mesa. Entonces, con ese fundamento y con el pensamiento de Mayo Caseros y con la organización jurídico-política de la Constitución del 53, donde se establece la igualdad entre los ciudadanos, el principio democrático de gobierno, el sistema republicano de gobierno, el sistema en el cual el Estado es igual a los particulares. Vean qué lucha que todavía no termina, todo lo que tenemos que seguir haciendo en esa Constitución, mandato de esa Constitución. Entonces Vélez Sarsfield establece el numerus clausus, que consiste en que los derechos reales solamente los crea el legislador. No permite que los particulares creen los derechos reales, porque cuando los particulares lo hicieron, como fue en alguna parte posterior al medioevo, entonces queda el que menos poder tiene, queda bajo la acción directa y el antojo del que más poder tiene. Es decir, cuando se crean formas para someter el ejercicio de los frutos de la tierra a fórmulas que crea la pura imaginación del dueño. Entonces, lo vacía ese pensamiento, dice numerus clausus, aquí el dominio de esta manera y con esta tipificación. Por eso hablé un poco de lo que dice la ley, porque como pasa en otras constituciones que lo remiten a la ley, entonces hay que ver si la ley de todos estos otros países tiene el mismo alcance. Por eso a veces hacemos derecho comparado y decimos, bueno, nosotros qué ley queremos tener. Y esto es un poco lo que aquí de alguna manera también se debate con respecto a, bueno, ¿cómo organizamos la propiedad? ¿Qué ley de organización de la propiedad tenemos? Fíjese que no siendo el esfuerzo de la 2440, ¿qué otro esfuerzo ha habido de tipo nacional que hable del establecimiento de un sistema nacional de catastro? La 1459, o de alguna manera también, con un poco en el origen de las cosas, la ley de la carta, pero no hay otra cosa. Entonces estamos en un momento particularmente apto para todo esto. Los derechos reales que crea Vélez Sarsfield son el dominio, condominio, usufructo, uso, habitación, como derechos de disfrute y como derechos de garantía, la hipoteca, la anticresis y la prenda. Y apareció después la propiedad horizontal. Aparece en la década del 1948, la ley de propiedad horizontal, y aquí estamos todavía discutiendo, más de un agrimensor lo debe tener entre sus papeles, si el consorcio puede ser titular, si para hacer esto o para hacer aquello. ¿Cuántos años lleva la ley? Del 48 hasta acá, ustedes que andan con la cabeza más rápido que con la máquina, y vamos. Entonces imagínense, yo voy a hablar de dos figuras, la propiedad fiduciaria, que estableció un sistema de código civil paralelo prácticamente, porque establece un sistema de patrimonio separado y de leasing inmobiliario como figuras nuevas. Entonces, yo les pido disculpas porque a lo mejor traigo muchas cosas en poco tiempo y no obedece eso a una metodología, pero quería dejar mensaje. Primer mensaje, ¿de dónde venimos? Homo sapiens, etcétera, etcétera, evolución histórica. Segundo mensaje, ¿cuál es nuestro origen catastral? Tercer mensaje, la Organización Nacional del Código Civil, pero va de la mano de los municipios, que es uno de los temas de la reunión de hoy. Porque el artículo 5 de esa Constitución Nacional, cuando reconoce a los estados, le dice, pero usted me tiene que, para ser estado, tener régimen municipal de gobierno, educación primaria y sistema de administración de justicia. De manera entonces que hay como una fundación de todo esto. Para que esto sea república realmente tiene que haber municipio. Y para que el municipio funcione tiene que haber sostenimiento económico del municipio. Y para que haya sostenimiento económico del municipio tiene que haber organización de la tierra.
y el catastro es una institución particularmente apta precisamente para ir llevando de a poco las organizaciones que hacen falta donde hagan falta. De manera entonces que, junto con los otros derechos reales, los municipios se vinieron desarrollando de una manera u otra. Y recién escuché el tema de la usucapión. Es sí una figura idónea. Pero como siempre pasa en las charlas, una vez se dice cosas que no pensaba decir. Yo vine y escuché eso y dije, ¿lo digo o no lo digo? Estaba hace 20 días en Córdoba y la directora del Registro de Propiedad de Córdoba, es uno solo como provincia de Buenos Aires. Como ustedes saben, la organización registral es provincial, de modo que hay provincias que tienen 15 registros, ¿sabían eso? Entre Ríos. Hay otros que tienen 3, Río Negro, otros que tienen 2, y otros que tienen 1. Pero yo no vine a hablar de los registros. Claro, el problema mío es que yo estoy vacunado con ese tema hace 42 años. Cada vez que va, pum, me sale el registro para arriba. Es como un resucitar de estomacal. Pero bueno, y me dice la directora muy preocupada, doctor, ¿qué pasa con esa ley? Y le digo, en Buenos Aires nada, sí, la ciudad de Buenos Aires, que es la experiencia que yo pueda transmitirle. Dice, no, pero usted es provinciano, en la provincia de Buenos Aires. Ah, con la provincia no me meto, dijo. No, pero ¿qué experiencia hay? No la conozco. Y me contó lo que pasa en Córdoba. Algunos pícaros han descubierto que eso pasa al dominio privado del municipio. Y después el dominio privado del municipio se pone en venta y lo compra un amigo. Y hace un establecimiento o un desarrollo inmobiliario costosísimo. Entonces, cuidado con el terreno minado cuando se maneja el derecho real de dominio, sobre todo de los particulares. Perdón, vuelvo al tema. Este asunto, entonces, de las figuras del derecho vinculadas al dominio, ha hecho que particularmente la regulación del dominio y el uso del suelo sea una de las herramientas que maneja el Estado y que inexorablemente tiene que manejar. Como decía ya Alfonso Sabio en esta vieja partida que he memorizado apenas y con mucha pobreza, él decía, hacerlo de modo que no haga daño, y que es un poco el principio del piano. ¿Y quién hace la regulación de eso sino el Estado? Porque hay algunos partidarios del liberalismo a ultranza, que se darán cuenta no es mi forma de razonar, a quienes respeto como razonamiento, pero no como ideología, de ninguna manera, porque creo que es manejar la intolerancia mayor, que es romper el principio de igualdad entre los hombres. De este modo se vino desarrollando en nuestro país y fue necesario lanzar la ley de propiedad horizontal, y con la ley de propiedad horizontal vinieron una serie de problemas que han tenido solución, y hoy en día nos encontramos con otras 2 nuevas herramientas. Yo le voy a dar no más de 15 minutos a este asunto de las 2 nuevas herramientas, pero quería presentarlas como precisamente lo que he señalado, 2 novedades que indudablemente vienen a enriquecer ese numerus clausus que teníamos y que hasta el día de hoy no permitía algún tipo de solución por vía del patrimonio separado. Por eso voy a hacer una gráfica de mano alzada muy irrespetuosa, estando frente a ustedes que manejan el dibujo como los mejores, para tratar de decir con un folio real de qué se trata estos nuevos derechos reales. Necesitaría eso. Gracias. Sí, perfecto. Muchas gracias. El folio real
que ustedes tradicionalmente manejan es la cuenta corriente que tiene el inmueble, en el cual se destaca esencialmente el rubro que corresponde a la cosa, el inmueble. Es decir, lo que define el sistema de organización jurídico-política en todas partes del mundo es el inmueble. El uso y la titularidad son luego una consecuencia del reconocimiento del inmueble. Por eso es tan importante el principio de especialidad y el catastro. Nosotros no disponíamos de una figura que ahora se llama propiedad separada del titular. Voy a decir en qué consiste. El señor A era el propietario y merced al sistema del Código Civil existe un solo patrimonio que está en cabeza de su titular, es decir, lo que el hombre común le llama el dueño. Ese señor es responsable por la propiedad y por todos sus derechos y obligaciones que contraiga y todo su accionar en la sociedad. Esta ley trae la siguiente novedad: le permite a este señor crear un patrimonio separado de ese que tiene e integra todo su riqueza. Y le permite crearlo con uno o más bienes, y le permite crearlo o con derechos inmobiliarios, o con derechos mobiliarios, o con referencias, derechos en abstracto. E inclusive le permite crearlo, y lo están haciendo mucho en este momento, como si fuera una verdadera, perdónenme la expresión, mesa de dinero. Es decir, aportes que dejan de ser también de determinada persona y pasan a ser un fondo de propiedad fiduciaria. Mediante este sistema se trae una solución para aquel viejo problema que la ley de prehorizontalidad trató de solucionar y que algunas otras leyes trataron de solucionar. ¿Cuál era? La caída en quiebra o el incumplimiento de las obligaciones del promotor o el constructor originario. Esto que arrastró más de un ahorro de un particular y frustró más de una ilusión de un trabajador, cuenta entonces con una herramienta que le da una seguridad, porque este inmueble afectado con esta propiedad fiduciaria deja de ser del propietario originario y pasa a ser de un señor que de ahora en adelante, vamos a llamarle A', es el fiduciario. O sea, la propiedad sale del sistema clásico del Código Civil y pasa al sistema de esta ley. La propiedad fiduciaria tiene como característica que no integra el patrimonio del señor A'. El señor A se la transmitió al señor A', pero no integra el patrimonio de A'. A' lo que hace es intitular esta propiedad. Pero este patrimonio queda totalmente separado de su patrimonio personal. De modo tal que todas las deudas y compromisos que tengan terceros con respecto a él no pueden atacar esta propiedad. Esta característica fundamental de este sistema se aplica no solo al dominio, que es el ejemplo clásico que estoy dando, a cualquier derecho real. Puede ser el condominio, puede ser el usufructo. Es decir, ¿por qué lo afirmo? Porque el artículo primero de esta ley dice propiedad fiduciaria, no dice dominio fiduciario únicamente, propiedad. Y como ustedes saben, en nuestro sistema de derecho privado, propiedad es mucho más amplio que dominio, porque propiedad comprende todos los bienes y derechos de los que puede disponer el sujeto libremente de conformidad con el régimen de la ley. De allí entonces que esto sea una novedad que me pareció conveniente destacarla, porque en los municipios se va a tener que trabajar sobre esto, porque los catastros municipales van a tener que trabajar sobre esto. Vean que AFIP ya está trabajando sobre esto. Para que ustedes lo sepan, a lo mejor la mayoría ya lo sabe, por supuesto, este sujeto que tenía un quit, vamos a poner 20, por ejemplo, con motivo de esta propiedad fiduciaria, ahora tiene otro quit. El patrimonio fideicomitido, que así se llama,
tiene o sea, es un sujeto de derecho distinto. Y esto hay que tenerlo en cuenta a los fines de los trabajos mensurales, y a los fines de los trabajos catastrales, y a los fines de la imposición, y a todos los fines de los elementos de trabajo que ustedes hacen. Entonces, por eso cuando hablé con Tonel le dije, a mí me parece que yo no voy a hablar de la teoría, ni del origen sajón, de esto. Este asunto lo dejamos para otra charla, que es interesante porque no viene al caso. ¿Qué es lo que viene al caso acá? Ese hombre, actuando según esas imaginativas creencias y ese impulso de vivir mejor, ha llegado a esta figura. Entonces, usemos esta figura para los desarrollos. De esta manera, entonces, aparecen instituciones dentro de esta ley muy interesantes. Porque dicen que interín se ejecuta esto. Hay un artículo 4 que es el que forma el título, o sea, la causa, el porqué. El artículo 4 de esta ley indica en detalle, también lo indica el artículo 2, el 13, el 14. Hay una serie de artículos que indican qué debe contener este contrato, qué debe tener el título. Por eso la charla es título suficiente y modo suficiente en estos derechos reales. ¿Qué es lo que ustedes manejan todos los días? Cuando ustedes en particular le dicen, mirá, dividime esto, haceme esto, hacer aquello, trae el título. A ver qué tenés. Porque hay algunos desarrolladores que no van a haber prestado debida atención al contrato fuentes de esto, que es lo que forma el título. Porque el título no es solo la escritura es la forma, el cascarón. El título es el contenido que está ahí adentro. A ver qué tienes. Se la causa, el motivo. Entonces, esto tiene que armarlo con mucho cuidado, porque véanse, dice que le transmite el dominio para que cumpla una condición o una manda, y que mientras tanto los beneficios se los entregue a un señor determinado, que se llama beneficiario, y que al final de su labor el dominio se lo traspase al titular originario, o sea, al fiduciante, al beneficiario, o a un cuarto sujeto que aparece que se llama fideicomisario, un cuarto sujeto que puede ser X. O sea, no es un dominio que fatalmente tiene que volver al originario. Por eso esto es muy apto para usar en los desarrollos de horizontal, en los desarrollos urbanísticos, en la instalación de los country, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya lo están empezando a usar, porque le da la garantía de la solvencia, como digo, patrimonio separado, le da a su vez el control, porque el beneficiario, que puede ser el que compró con boleto, o el que tiene la promesa, o el fiduciante, que es el fundador, puede controlar permanentemente la acción de este sujeto. Y tiene acciones expresamente previstas hasta para revocarle esa titularidad. O sea, hay un control total de esto. No hay posibilidad de fraude. Tanto que la única acción que queda a salvo es la de simulación. Si con esto se quiere hacer una simulación para dañar a un tercero, esto se cae. Fíjense que bueno es este sistema, que es sentido. Así las cosas, entonces, todavía está en discusión qué es lo que se inscribe en el registro. Esto se los advierto porque en la última reunión de directores recién empieza a aparecer el pensamiento, reunión de directores de registro de la propiedad de todo el país, Iguazú, este año, recién empieza a aparecer lo que algunos, esta ley tiene 11 años, yo hace 12, o sea, el año siguiente, dije, a mí me parece que al beneficiario hay que inscribirlo en el registro, pero todavía no se inscribe. Y no dice si es una relación personal, es un beneficio. Sí, pero un beneficio que de repente a mí después me va a convertir en propietario. Entonces, ¿qué garantía tengo eso? ¿Y los terceros? ¿Y usted que contrata con B? Supóngase que el beneficio no sea una propiedad horizontal. ¿Qué me dicen si es un campo de 10.000 hectáreas y hay soja? ¿Qué tal el beneficio que va recibiendo anualmente B? Es mucho más importante de repente que hasta el valor del campo, en 2 o 3 cosechas. Entonces,
¿Los terceros tienen o no tienen derecho a conocer esa situación patrimonial? Bueno, esto todo se está debatiendo, así que no vine a hacer el debate acá en Derecho, pero quiero decirles cómo es de fértil todo esto y lo que va a venir. Ahora voy a hablar un poquitito del leasing inmobiliario, porque dije que eran 15 minutos nomás, no voy a engañar. Podríamos hablar mucho más de esto, el embargo, cómo se anotan las hipotecas, cómo se hacen, el derecho a la herencia, porque da derecho a la herencia o no, qué pasa si muere el beneficiario, porque se puede prever que hereden o que no hereden los herederos, sino que pase a otra persona. Es interesantísima la figura. Pero claro, todo gira alrededor de qué título, cómo lo armé. De modo que en esto hay que tener alguna prevención, y me parece que en el manejo de los títulos son precisamente ustedes los primeros que muchas veces advierten, che, pero esto no se entiende. ¿O esto cómo termina la fiestita? Entonces, más de un dolor de cabeza, dice, no, la culpa es del agrimensor. No, al que destapa la olla no le echen la culpa. Esto de matar al cartero es una costumbre muy argentina, ¿no? Pero ustedes más de una vez lo habrán visto. Bueno, para pasar al otro derecho, que es la 25.248, digamos que el propietario, de acuerdo con esta ley, puede hacer lo que antes algunos teóricos dicen que se podía hacer, pero yo no vi nunca que hicieran uno, que es el leasing inmobiliario. Puede haber leasing también, como pasa con propiedad, puede haber leasing de muebles, de marcas, etcétera, etcétera. Yo me dedico al inmobiliario porque hoy estamos con ustedes hablando de lo inmobiliario. Resulta que antes se podía hacer un alquiler con opción a compra. No estaba prohibido. Pero ¿quién se enteraba? Nadie. Entonces esa es la diferencia entre los derechos reales y los derechos personales. Los derechos reales tienen publicidad, los derechos personales no tienen publicidad. ¿Y quién les da la publicidad a los derechos reales? Es que sean números clausus. Porque vos y yo nos ponemos de acuerdo y nos mandamos a escribir una cosa al registro, que los pajaritos sean colorados. El registro no lo escribe. Porque el registro tiene que hacer lo que la ley dice que tiene que hacer, no lo que se le ocurre al registrador de turno. Temita también que ustedes lo conocen. Claro. Entonces, números clausus, acá recién aparece números clausus, porque ¿qué quiere decir eso? Números clausus quiere decir que solamente cuando lo crea el legislador. Y acá lo creó el legislador. ¿Qué es lo que algunos técnicos de mi materia todavía no quieren reconocer? Dicen, no, el artículo primero empieza diciendo el contrato, es un contrato eso. Sí, es un contrato, pero los contratos pueden originar derechos reales. Entonces yo sostengo que esto es un derecho real, ¿saben de qué? De garantía. ¿La garantía de quién? La garantía que antes no tenía y que ahora puede tener, porque esto se puede combinar con la otra figura. Vayan pensándolo. La garantía que puede tener la persona que compra, pero no puede pagar de entrada. Entonces toma lo que se llama un canon, un arriendo con opción a compra. Te digo, bueno, mirá, vos que sos dador, yo tomador, dice la ley, tengo que hacer, artículo 8 lo dice expresamente, por escritura pública, ese contrato. No como antes que se podía hacer instrumento privado, pero que no se escribía. Y dice además el artículo 8, no solo hay que hacer escritura pública, sino que hay que escribirla en el registro. Entonces, ¿qué escribo en el registro? Que un señor dador dio a un señor tomador, de acuerdo con también una causa, otra vez, contrato, de acuerdo con un contrato de leasing expresamente convenido, que la ley dice al pagar tal parte o al pagar tal otra, si no hay pacto en contrario. O sea que el pacto puede ser, yo hago un acuerdo de leasing donde a los 3 meses vos tenés ya la opción de compra, o a los 6 meses, o al año, esto es totalmente libre y de acuerdo al caso. Esto macháquenlo, porque de entrada algunos pensaron de que solamente funcionaban los plazos que establece la ley. La ley es supletoria de lo que hagan las partes. Entonces, le dio un inmueble para que vaya abonando un canon mensual, o no, puede ser por día, puede ser por semana, puede ser
por meses o por año. Entonces, el canon tampoco tiene nada de parecido con el alquiler, la locación. Porque la locación tiene que ser mensual. El Código Civil es bien claro en ese sentido. Entonces, esto no es una locación con opción a compra. Esto es un contrato típico, nuevo, como tal, establecido por el registrador, por el legislador. No es el que creaban las partes antes, sino que ahora usan esta fórmula las partes. Por eso digo que es derecho real, porque es numerus clausus, porque tiene publicidad, porque tiene la forma. ¿Qué forma? La del 1184. ¿Por qué? Porque se refiere a inmuebles, y lo dice expresamente. Cuando se refiere a inmuebles, a naves o aeronaves, tiene que ser obligatoriamente escritura pública. Los otros leasing se puede hacer por instrumento privado. La misma ley lo dice. Pueden verlo. De manera entonces que este tomador, inscripto en el registro, ¿qué es lo que escribe en el registro? Y la escritura del leasing de la ley 25.248. No se le anota al propietario si él lo dio al otro. Se anota aquí como gravamen, es una restricción. O sea, esto crea una imperfección del dominio. Esto es un caso más de dominio imperfecto, como si tuviera una condición, un plazo. Dominio imperfecto, que no es lo mismo que dominio que no sirve. Yo a mis muchachos en la clase, o a los amigos, siempre les digo, pero si la mayoría del dominio que anda dando vueltas es dominio imperfecto. Vos le decís esto a doña Rosa y se pone loca. ¿Cómo dominio imperfecto? Sí, dominio imperfecto es todo el que tiene disminuida alguna facultad. Confunden título incorrecto con dominio imperfecto, pero es una distancia terrible. Y ustedes lo conocen a eso. Ahora, vos andás a decirle a un particular, che, tenés dominio imperfecto, te rompe la cabeza, te saca la mensura. Te dice, vos estás loco. Bueno, esto imperfecciona el dominio. Porque a partir de allí, lo dice la ley, este señor no puede transmitir sin este gravamen. A partir de allí, dice esta ley, otra ventaja, este señor si cae en quiebra, este inmueble no va a la masa. Como pasa con patrimonio separado, con esto pasa lo mismo. No va a la masa. Tiene el derecho este hombre de comprarlo, aunque no se haya llegado el plazo que el canon estableció. Entonces fíjense que hay toda una suerte de garantías. Por eso le llamo derecho real de garantía en favor de este señor. Pero puede estar previsto que él herede, o sea que muera y que lo hereden, o que no sea transmisible por herencia. Fíjense qué interesante todo esto. A lo mejor se hace un negocio que es de los que nosotros llamamos intuiti persona. ¿Y qué tiene que ver esto con catastro y con los municipios? Y fíjense todo lo que se puede sacar de acá para las políticas municipales. Hace no muchos días fue noticia. Yo también en mi familia tengo algún periodista, pero ya digo, los periodistas dicen algunas cosas. Salió como noticia que, bueno, ahora le iban a dar dinero a la gente que alquilaba para que comprara la casa, ¿no? De la noche a la mañana. Y yo acá los miro la cara a todos ustedes que están todos los días con la tierra, los títulos, el movimiento de los costos. Y cómo hacen así con la cabeza, como diciendo, ¿y qué hacemos con eso? Es preferible, en vez de hablar de cosas que puede llegar en algún momento a hablar de esto que realmente son las figuras que podemos usar y ver a dónde podemos llegar. No quiero llevarles más tiempo, estoy dispuesto a las preguntas que les parezca. Les agradezco nuevamente y les pido disculpas si esto fue desordenado. Si hay alguna pregunta, abren el público. No, parece que no hay ninguna pregunta. Gracias entonces al doctor Alberto Ruiz Derenchun por esta conferencia. Muchas gracias.